Amigos, bienvenidos todos, gracias por estar aquí una vez más. Ya saben, siempre es un gusto platicar con ustedes a través de la caja de comentarios. Este video me lo han pedido bastante y la verdad creo que sí lo tengo que hacer. Es con respecto a las noticias estas falsas que circulan en internet respecto de que viene una devaluación del peso o de que viene una inflación debido a la apuesta en el mercado de la nueva familia de billetes que realizó el Banco de México. Liberó nuevos billetes y dicen que por eso viene una devaluación o una inflación. Y que déjenme decirles que las dos cosas son distintas una de la otra. Ninguna tiene que ver con la puesta en circulación de un billete o de dos o de tres, de los que sean, no tiene nada que ver. Por ejemplo, fíjense, la devaluación, el precio del dólar se da consecuencia de la oferta y la demanda, no por las denominaciones con las que se compran esos dólares. Es decir, si hubiera una demanda excesiva de dólares, el dólar subiría su precio independientemente de que tuviéramos nuevos billetes o viejos billetes. Por otro lado, la fluctuación del peso frente al dólar no tiene que ver con cuestiones internas y mucho menos con cuestiones como esta de la salida a la circulación de los nuevos billetes. Absolutamente no tiene nada que ver. El precio del dólar tiene que ver, más bien el precio del peso mexicano frente al dólar tiene que ver con los cambios en los mercados internacionales. El peso es una moneda muy líquida, 100% líquida, entonces es negociada en todo el mundo. En el mundo se hacen más negociaciones comerciales con pesos mexicanos fuera de México que dentro de México. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo, por ejemplo ahora como con la moneda argentina, porque cuando pasa algo como por ejemplo ahorita con las monedas turca y la moneda argentina, muchos de los inversionistas que manejan esas monedas buscan dónde refugiarse y es cuando se refugian en el peso, porque el peso todo el momento está líquido, entonces ellos pueden llevar sus monedas, sus inversiones que tienen en otras monedas, a convertirlas a pesos en cualquier momento y protegerse de las devaluaciones de estas monedas. Por decir algo de las que les estoy mencionando, se protegen en pesos y cuando abre otra vez el mercado aquí en el hemisferio occidental, pues ya ellos ven qué otra moneda utilizan. Así es como se va apreciando, depreciando la moneda en gran parte, no solamente. Entonces a la moneda mexicana es tan negociada en verdad que pocas cosas le afectan de las que pasan dentro del país. Por ejemplo, le hubiera afectado mucho o le afecta mucho la incertidumbre en el cambio de gobierno o la incertidumbre de los nuevos pasos económicos que va a dar el nuevo presidente. Eso sí le afecta, pero cosas realmente importantes, no la apuesta en unos billetes en el mercado, eso no tiene nada que ver, Por otro lado, la inflación, la apuesta de billetes, de nuevos billetes de mayor denominación, no tiene que ver con inflaciones que se van a dar a futuro, más bien tiene que ver con inflaciones que se han ido acumulando durante décadas. Por decir algo, cuando se dio a conocer el nuevo billete de $1,000 pesos, tenía cierto poder adquisitivo. Lo normal de todas las monedas van fluctuando y todas las monedas, inclusive en el dólar, cuando uno está en Estados Unidos, no cuestan las mismas cosas ahora de lo que costaban hace 10 o 15 años, absolutamente para nada. Todos los países tienen una inflación y es bueno, porque también existe una deflación y eso es lo peor para una economía. Por ejemplo, países como España están experimentando una deflación, o países como Suiza. ¿Por qué? Porque en esos países la demanda de productos es menor que la oferta, es decir, hay muchos más productos que se ofertan al mercado y hay menos personas que los compran. Entonces hay una sobre oferta de productos y una poca demanda, y eso lleva a una deflación, lleva a que los precios de los productos se abaraten. Eso se llama deflación y eso es peor para la economía. De hecho, hay muchos países como Japón. Japón tiene un gran problema de deflación. Suiza, por otros motivos, también los tiene Grecia o los tiene España. Algunas economías lo tienen porque son economías consolidadas
y otros los tienen porque no hay liquidez en el mercado, la gente no tiene dinero para gastar. Entonces, aunque haya en los almacenes todo lo que no hay en otros países, como por decir los del cono sur, aunque exista toda la variedad de productos, la gente no los compra, entonces eso provoca una deflación. La inflación es sana cuando está controlada y cuando está en niveles aceptables. Entonces la puesta en circulación de nuevos billetes de mayor denominación, lo único que con lo que tiene que ver es con la inflación acumulada del pasado, de una década o 2 décadas atrás. Se va acumulando esa inflación y lo que se necesita es un nuevo billete más de mayor denominación para poder afrontar las transacciones. Por otro lado, yo vi un video de una de estas personas que únicamente se dedican a desinformar sin importarles más nada que las visitas que pueden generar, por ejemplo en YouTube, para cobrar dinero. Yo vi un video que decían que no solamente iba a salir billete de a 2,000 pesos, sino uno de 5,000 pesos, y que eso era claro ejemplo de la devaluación que se venía o de la inflación que se venía. Es mentira. Por ejemplo, el Banco de México dijo que va a implementar un nuevo billete de 2,000 pesos sí y solo sí, fíjense la condicional, sí y solo sí es necesario. Mientras no lo van a hacer, no está puesta en circulación un billete de 2,000 pesos y mucho menos un billete no está puesto uno de 2,000, pero mucho menos uno de 5,000 pesos. Eso es completamente mentira. La única el único objetivo de poner en circulación estos billetes es incrementar las medidas de seguridad. También vi que donde aceptaban un billete de a 1,000 pesos, que en ningún lado lo aceptaban. Los billetes de a 1,000 pesos no se aceptan en las tiendas normales de colonias populares o en muchos lados. No se aceptan los billetes de 1,000 pesos porque por un tiempo fue el billete más falsificado. Les digo porque yo sí tengo mucho trato con billetes y muchas veces no se aceptaban para no tomar riesgos innecesarios. Simplemente pues no se acepta el billete para no tomar el riesgo de que vaya a salir falso. Durante un tiempo, no sé, estamos hablando de hace unos 3 años, la cantidad de billetes falsos que estaban empezando a circular era muchísima, era muy alta. Entonces uno de los que más estaban falsificando era el de 1,000 pesos. Por eso es que se dejó de aceptar en los negocios normales de colonias populares. Por otro lado, y lo más importante es que el Banco de México hizo y sigue haciendo, cuando Agustín Carstens y ahora ha hecho muy buen trabajo por defender la paridad peso dólar y el poder adquisitivo de la moneda. Al poner en circulación estos nuevos billetes, va a recoger los billetes anteriores. Todos los billetes que nosotros llevamos a los bancos no se quedan en los bancos los trasladan al Banco de México y el Banco de México los va a retener, no los va a poner en circulación. Si se hiciera como se hace en países sudamericanos, cuando ya no tienen dinero para pagarle a sus proveedores, ahí eso se hizo aquí en México, por allá de los 80, cuando las épocas de las crisis, se imprimían más billetes y se pagaban a los proveedores, pero eso lo que provoca es lo que ellos dicen cuando a poner a trabajar la maquinita de hacer billetes. Cuando se ponen los gobiernos a imprimir billetes sin ton ni son, es cuando se provocan las inflaciones y las devaluaciones. En este caso, el Banco de México dijo muy claramente que se va a hacer una sustitución de billetes viejos por los billetes nuevos. Eso es lo que va a pasar, y el Banco de México ha sido muy formal y muy profesional en todo lo que tiene que ver con la defensa del poder adquisitivo y la defensa de la paridad peso dólar. Entonces los bancos comerciales normales, que son a los que vamos nosotros, van a coadyuvar con el Banco Central, con el Banco de México, para ir cogiendo todos los billetes viejos y que salgan de circulación, lo cual garantiza que no haya ni una devaluación ni una inflación, porque no se está poniendo en circulación más papel moneda del que pueden respaldar las instituciones. La última devaluación que nosotros tuvimos, la última crisis súper fuerte que tuvimos, acuérdense, fue aquella cuando el error de diciembre
cuando entró Cedillo y salía Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuál era la diferencia de las economías? ¿Cuál es la diferencia entre las economías actual y la economía de aquel entonces? Por principio de cuentas, las reservas internacionales que teníamos en aquel entonces eran nulas. No teníamos absolutamente reservas internacionales que respaldaran los compromisos que se habían adquirido con el extranjero. Se tenían en aquel entonces apenas 5,000 millones de dólares en reservas internacionales. Ahora se tienen, creo que 170 y tantos, 180 mil millones de dólares, comparados con los 5,000 que se tenían en aquel entonces. Se tienen, creo que 175, 180 mil millones de dólares en reservas internacionales que apuntalan al peso, que se ocupan cuando el peso es sacado, porque sí, realmente el peso sufre ataques. El peso es una de las monedas que más ataques sufren desde el extranjero, de los inversores, porque a ellos no les importa devaluar una moneda con tal de obtener ganancias. Entonces, cuando pasa eso, el Banco de México es cuando subasta los dólares para apuntalar al peso, y se tienen, les digo, 180 mil millones, creo que son 175, 180 mil millones de dólares en reservas internacionales para hacer esto, para defender al peso. Por otro lado, algo también bien importante es el tiempo de vencimiento de la deuda. En aquel entonces coincidió que la deuda se vencía poco tiempo después de eso y había que pagarlas. Yo creo que en aquel entonces se sentaron las bases realmente sólidas para lo que estamos viviendo ahora. Cedillo hizo un excelente trabajo económico cuando le tocó a él ser presidente y le tocó esa crisis de la que les estoy hablando. Porque en aquel entonces el vencimiento de la deuda era ya para esos tiempos, y ahorita el vencimiento de la deuda que tiene México es a 20 años. Bueno, ahorita ningún país extranjero le podría exigir a México el pago de las obligaciones contraídas, porque nuestra deuda está a 20 años. Por eso es que dijo Andrés Manuel ayer, él recibe un México fuerte fiscalmente, él recibe un mejor país del que recibió Peña Nieto. Un México más fuerte en cuanto a las finanzas. No tenemos crisis, el peso se defiende solo, y ahorita hay una pequeña devaluación, pero es algo de la situación de incertidumbre que está en todo el mundo. Está, por un lado, la confrontación China-Estados Unidos y lo que está haciendo Estados Unidos con Turquía, que los turcos, bueno, ya es geopolítica y otras cosas. Los turcos mucho tiempo el año pasado estuvieron jugando al Matajari. Estaban con el lado de Rusia, estaban con el lado de Estados Unidos al mismo tiempo, y con el lado de los europeos. Bueno, Estados Unidos y europeos eran lo mismo. Entonces ellos estuvieron abusando mucho de su posición geopolítica que tienen. Abusaron mucho, sinceramente, y ahorita Trump la ha agarrado con ellos. A diferencia de México y Turquía, es que Turquía sí necesita de Estados Unidos muchísimo. México también necesita de Estados Unidos, pero Estados Unidos necesita tanto de México como México de Estados Unidos, y se dio en esa negociación. Donald Trump, por más que intentó, nunca jamás pudo hacer nada en contra de México sin que se diera un balazo en el pie. Todo lo que Trump intentó hacer en contra de México se le revertía, porque él, al raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las economías están muy entremezcladas. Para Estados Unidos, sus dos principales clientes son México y Canadá. Para México, sus principales clientes es Estados Unidos y Canadá. Y para Canadá, sus principales clientes es México y Estados Unidos. Está muy entreligada toda la economía. Es una gran línea de ensamble. En verdad, o sea, no se puede producir, por ejemplo, un carro sin que pase por los tres países. Por eso es que Estados Unidos no pudo hacer nada en contra de México, y lo que se negoció en este último tratado, tenemos que esperarnos a la depuración de las letras chiquitas, porque yo se los digo desde ahorita se los digo, el grado de los 16 dólares que paguen a los empleados como un mínimo se va a cumplir en México, y van a ver, desde ahorita se los digo, que se va a cumplir promediando el sueldo de los directores con el de los obreros. Van a ver que así va a ser, y se los digo desde ahorita, cuando ellos, porque yo más o menos estuve viendo, y cuando ellos depuren todas las letras chiquitas, México va a cumplir con esa condición.
Yo se los digo porque eso pienso que va a ser, puedo yo equivocarme, pero creo que así va el asunto. Entonces, concluyendo, la paridad peso dólar, es decir, la devaluación, no tiene que ver nada con la apuesta de los nuevos billetes. La inflación no tiene que ver nada con la apuesta de los nuevos billetes. Ningún país en su sano, bueno, jamás, ningún país imprime billetes, imprime papel moneda para una devaluación futura. Se imprime el papel moneda para la devaluación que se ha ido acumulando, para la inflación que se ha ido acumulando, la inflación que año tras año se va acumulando y que va haciendo necesario que se tengan mayores denominaciones de los billetes. Entonces eso es todo, sinceramente no se dejen manipular, no se dejen influenciar, no se alarmen. No pasa nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los canales que sean de YouTube que se han dedicado a dar ese tipo de información, igual que da ese tipo de información falsa, dan otra. ¿Por qué? Porque les genera, ya se dieron cuenta que les genera dinero alarmar a la población, porque todos entran a ver el canal, todos entran a ver la noticia y eso le genera dinero a la gente que está en ese canal y que ahora ya cumplieron su objetivo de manipulación de la información durante las campañas. Ahora ya van a ser como los pequeños monstruos que fueron creados para un fin y que ya cumplieron el fin, pero que tomaron vida propia. Van a ver, desde ahorita se los digo, que Andrés Manuel va a tener que poner en cintura a todas esas personas que ahora pueden afectar su administración. Porque fíjense, vamos a leer entre líneas. Andrés Manuel ya les dijo a los de Morena, vayan les dijo en su momento, vayan al informe pero con respeto. Ya Andrés Manuel salió a decir, recibo de Peña Nieto un país sin crisis y un país más fuerte. Y así ha hecho declaraciones. Hoy dijo el futuro subsecretario de egresos de Hacienda, se va a hacer el programa de los ninis hasta donde se pueda, siempre que no se endeude al país. Se aleja del populismo y qué bueno, la verdad yo felicito a Andrés Manuel porque tenga estos cambios, que sea una persona ya madura, sensata y que no siga haciendo el mismo incendiario de la juventud. Ahorita él, pues yo creo que ya ve el país, yo me imagino, ¿no? Esa es una impresión mía, yo me imagino que una persona de su edad ya ve la vida más tranquilamente, en cuanto a la falta de ambición monetaria. Eso daña mucho, daña mucho. Cuando la gente es ambiciosa, eso daña mucho. Cuando la gente ya pasó esa parte, puede ser más, que deje más al país. Yo creo que en ese caso, ojalá y esté Andrés Manuel, y ojalá y no me equivoque. Yo creo, y les digo, no puedo dejar de decir lo que yo pienso que está mal, pero tampoco puedo dejar de decir lo que pienso que está bien. Andrés Manuel y Peña Nieto están haciendo una transición que para muchos países sería invidiable. Para países del sur, por Dios, ellos tienen sus transiciones con guerras internas, se desgarran entre ellos, y no, en México en verdad a nadie le conviene que se dé eso que se dé en Sudamérica, porque estaríamos igual que ellos. A México le conviene una transición civilizada y una transición donde se vea que los dos equipos van por el mismo objetivo, y todo el mundo ha volteado a ver eso en México. Absolutamente todo el mundo ha volteado a ver eso en México, que a las negociaciones acudieron los dos equipos que, aunque vienen de ideologías distintas, se miran haciendo equipo con un objetivo común. Ese objetivo es México. Por eso es que yo hago este video, para que todos los suscriptores del canal y toda la gente que vea se tranquilicen. No tiene nada que ver la nueva familia de billetes no tiene nada que ver con devaluación ni con inflación. Las condiciones del país en este momento son bien distintas a las condiciones que tenía México en el pasado, cuando la última crisis tuvimos. Son bien distintas. En aquel entonces no teníamos reservas internacionales, teníamos 5,000 millones, ahorita tenemos 180,000 millones, y en aquel entonces la deuda se vencía, estaba próxima a vencerse, y ahorita la deuda está pactada para 20 años después. No tenemos presiones, no se está imprimiendo papel moneda para pagarle a los proveedores porque no haya dinero. No, se va a sacar de circulación los billetes viejos y se van a sustituir. Eso es todo.
Eso es todo, ¿eh? Y la impresión de mayor denominación en billetes únicamente tiene que ver con la inflación acumulada durante décadas, que se hacen necesarias nuevas denominaciones. Y hasta eso el Banco de México dijo que no va a poner el de 2000 a menos que sea necesario. Pues bueno amigos, ya eso es todo. Gracias a todos por ver y saludos.